Hola, buenos días, sean bienvenidos a la Esquina del Chuya, el canal en el que hablamos acerca de temas de ciencias sociales. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de historia. En anteriores videos ya hablamos acerca de la prehistoria, su definición y límites. También sobre el paleolítico, en sus tres etapas complementarias, el inferior, el medio y el superior. También hablamos acerca del Mesolítico, esta etapa de transición entre el Paleolítico y el Neolítico. Tuvimos un video muy interesante en el que hablábamos acerca del Neolítico y de su revolución. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la que para algunos historiadores y científicos es la última edad de la prehistoria, la edad de los metales. Recordándote que puedes suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido. También comparte estos videos con las personas que creas que les puede interesar. Y bueno, comencemos. La edad de los metales es este último periodo de la prehistoria, en la cual nacen las primeras ciudades y también las primeras civilizaciones. En esta etapa de la historia humana, se dieron dos grandes descubrimientos, la metalurgia y también la urbanización. Vamos a ver primero la metalurgia. La metalurgia. El término metal deriva del griego metalium, que significa excavar, y hace referencia a la dificultad de detección de los materiales necesarios para el arte de la metalurgia. Una de las áreas en las que el trabajo de los materiales obtuvo mayor resultado fue la producción artística. ¿Cuál fue el material que más se utilizó en esa etapa? Porque la edad de los metales comprende tres. El metal que más se utilizó fue el bronce. La maleabilidad del bronce permitió la creación de objetos de exquisita factura, gracias también a técnicas evolucionadas, como la fundición con cera. ¿Pero en qué consistía la fundición con cera? Este procedimiento consiste en la creación de un sello de cera que es recubierto por una capa de arcilla. Cuando se calienta, la cera derretida sale del envoltorio de arcilla. El interior del sello, al volverse hueco, puede ser llenado con el metal fundido que, una vez frío, es liberado de la capa de arcilla que originalmente la recubre. En la parte de atrás de la presentación podemos observar cómo era un taller metalúrgico de la edad de los metales. Vemos al artesano, el cual ya tenía un conocimiento específico sobre cómo trabajar los metales. Tiene herramientas, pueden ser de piedra o de cerámica. Recordemos que para esta etapa de la historia, la cerámica ya había sido inventada. Tenemos también un horno que principalmente estaba hecho de piedra con dos agujeros que permitían la entrada y salida de aire. El aire era muy importante en la fundición, ya que permitía avivar las llamas y lograr temperaturas necesarias para fundir los distintos metales. También tenemos aquí lo que son los moldes. Por ejemplo, el molde de aquí servía para una punta de lanza, punta de flecha que era utilizada para la caza y también para la defensa de las primeras ciudades. Porque recordemos que aquí también hubo el problema de que otras tribus rivales o ciudades rivales se peleaban con otras por alimentos, por productos, por mujeres, por conquistar territorio, entre otras cosas. Entonces el ser humano también tuvo que ya defenderse de otras personas. Como ya dijimos, otro de los grandes avances en la cultura humana fue el inicio de la sedentarización y también la instauración de las primeras ciudades. Tras un largo proceso concluido hacia el séptimo milenio antes de Cristo o antes de nuestra era, como quisieran llamarlo, el Neolítico dio paso a la edad de los metales, durante la cual no hubo grandes cambios climáticos. Sin embargo, ocurrieron dos hechos muy importantes para la historia.
El primero, ya lo analizamos, fue el descubrimiento de la metalurgia. Y el segundo, el nacimiento de las primeras ciudades. Estas primeras ciudades ya tenían sitios específicos para las diferentes actividades. Como por ejemplo, podemos ver aquí, hay artesanos trabajando la cerámica, artesanos trabajando el tejido, también otra de las invenciones del Neolítico. Tenemos personas dedicándose a la ganadería y al pastoreo, y personas dedicándose a la agricultura. Aquí también en esta etapa de la prehistoria, también hay personas especializadas en la construcción, como vemos aquí. No solamente construcción de casas, sino también de murallas, que ya las vamos a analizar más adelante. En esta etapa también se da una revolución urbana. Así como la agricultura había conmocionado el mundo de la Edad de Piedra, la creación de las primeras ciudades revolucionó la época siguiente. No se trató solamente de ampliar la estructura de la aldea con nuevas casas y un mayor número de habitantes, sino de dar forma a un nuevo modo de vivir en sociedad. Estas ciudades, que ya no únicamente eran tribus o grupos familiares, se comenzaron a organizar en distintas clases, ya sea por su dinero, porque aquí ya tenemos una acumulación de dinero, de capital, de productos, sino también por la función que ellos cumplían dentro de la sociedad. La ciudad era la capital del territorio en donde se encontraba, ya que controlaba también los campos que se extendían fuera de sus límites. En las ciudades había jefes que administraban dicha ciudad. Había sacerdotes encargados de la parte espiritual. La espiritualidad es algo muy importante no solamente en esa época, sino también en la nuestra. El ser humano inventó la espiritualidad para comprender el mundo que lo rodeaba. Cosas que no tenían sentido para él, lo atribuían a ese mundo sobrenatural. Esta parte es un poco más filosófica y la analizaremos en otro video. También existían guerreros. Como ya dijimos, las tribus rivales comenzaban a pelear con otras para obtener ya sea productos, ya sea materiales, ya sea dinero, ya sea mujeres, animales, todo lo que ellos tengan. Y por eso tenían que cuidarse. Es así que se crea esta nueva función dentro de la sociedad, los guerreros y las milicias. También siguen existiendo hombres dedicados sobre todo a la producción de instrumentos para el trabajo cotidiano. También existen siervos, pastores y esclavos. Aquí ya vemos que estamos cambiando de modo de producción. ¿Qué es un modo de producción? Los modos de producción son la manera en cómo el ser humano transforma la materia prima y la convierte en bienes y también ofrece servicios. Antes de esta edad de los metales existía el modo de producción de la comunidad primitiva. Pero aquí, con la pelea, con las guerras y con la toma de prisioneros, comienza a germinar el modo de producción esclavista, en donde la base se radica en el esclavo. Aquí vemos también una diferencia entre la ciudad del Neolítico y la ciudad de la Edad de los Metales. Las aldeas del Neolítico no tienen muros para proteger a sus habitantes, mientras que las primeras ciudades estaban rodeadas con grandes masas de tierra o sólidas empalizadas de madera. La protección también es un tema muy importante en esta etapa. Ahora analicemos las primeras ciudades. Veamos la imagen que tenemos en la parte de atrás de la presentación.
vemos una ciudad que tiene una aldea principal, aldeas secundarias en la parte de afuera. Está amurallada, lo vemos en toda la parte. Aquí está cerca de un cauce de agua, de un río, riachuelo, de lo que sea, pero siempre tiene agua. Y esta en especial que podemos observar aquí se encuentra en un lugar elevado. Construir casas o ciudades en lugares elevados daba una posición militar muy importante, porque podían observar si es que venían por este lado alguna tribu enemiga, por este lado, por acá, entonces estaban mucho más protegidos. Como habíamos dicho, la ciudad principal, o podríamos llamarlo la capital, era la que controlaba todo, hasta las tierras que podemos observar acá, que estaban dedicadas, por ejemplo, aquí vemos para el pastoreo, vemos aquí una puerta de entrada, vemos acá campos. Entonces, todo esto controlaba la ciudad. Las primeras ciudades de las que se tienen noticias fueron fundadas hacia el 7000 a.C. en el cercano Oriente. Entre las más importantes figuran Jericó en Palestina y Cataluyuk en Turquía. Las casas se construían con ladrillos de arcilla y estaban compuestas por varias habitaciones cuadrangulares. Estas habitaciones se alzaban una junto a la otra. Se cree que en Cataluyuk, por el año 6000 a.C., en el territorio de la ciudad vivía unas 5000 personas. La más interesante aquí es Cataluyuk, que la vamos a analizar. Pero no dejemos a un lado a Jericó, esta ciudad que aparece en la Biblia y que era famosa por sus murallas, que nadie las podía entrar. Esta es un poco más conocida, así que nos centraremos en Cataluyuk. ¿Qué era Cataluyuk? La ciudad de Cataluyuk se erigió a orillas de un río, en una fértil llanura, y estaba formada por una serie de casas, construidas una sobre otra, con ladrillos formados por un barro. Recordemos también que la cerámica permitió crear diferentes tipos de estructuras. Aquí utilizan la cerámica como un medio para la construcción en la creación de ladrillos. Las casas de Cataluyuk tenían una habitación principal, cuyos muebles eran algunos bancos en los que los habitantes se sentaban, o podían incluso dormir. En el centro de la habitación había normalmente un hogar y un horno para cocer el pan. Esta distribución de los espacios de las casas de Cataluyuk permitió que se aprovecharan dichas casas. Tenemos características importantes como por ejemplo los bancos, como decían en el texto, eran utilizados para dormir o para descansar, y la hoguera en el medio. El fuego es muy importante para la vida del ser humano desde su descubrimiento en etapas anteriores. Entonces aquí comienzan a transformar la materia prima en productos más elaborados, como por ejemplo el pan. Otra de las características de las casas de Cataluyuk es que estaban pegadas, como pueden ver aquí. Una colindaba con otra, y las entradas estaban en la parte de arriba. Esto permitía la protección y también permitía conservar calor en la parte de adentro, y que salga el humo por estos huecos de la parte superior, que servían como chimeneas. Los artesanos de Cataluyuk trabajaban en sus viviendas y producían manufacturas espléndidas. ¿Qué nomás producían los artesanos? Producían armas, tejidos, vasijas, entre otras cosas. Los objetos fabricados en la ciudad podían luego servir como mercadería de intercambio para obtener alimentos de quienes cultivaban la tierra o criaban animales. En muchas de las sociedades, no solo en Asia, Europa, Oriente Medio, sino también en América, comenzaron a manejar el intercambio de productos. Pero también aparece el dinero, ya sea en metales, sea en otros lugares en hachas monedas. Aquí, por ejemplo, en Ecuador, se utilizaba la concha espondylus como una moneda de cambio. Pero ya comienza a utilizarse el concepto de dinero para poder intercambiar productos. ¿Por qué se inventa el dinero?
por la necesidad de realizar transacciones más justas. Por ejemplo, una vaca no vale lo mismo que unas hogazas de pan. Entonces tuvieron que inventar algo que tenga una validación y permita intercambiar los productos de maneras más justas. Por ejemplo, un pedazo de carne de vaca valía lo que vale 20 hogazas de pan. Entonces tuve que inventarse algo que tuviera esa equivalencia. Es así como se va inventando el dinero. Aquí en Catalunya también se tenían rituales funerarios. ¿Qué pasaba cuando alguien moría? Cuando un habitante de Catalunya moría, su cuerpo era expuesto fuera de su vivienda hasta que se descomponga. Luego se sepultaba el esqueleto dentro de las casas. En la práctica de enterrar a los muertos cerca de la casa en las que vivían, no solamente se dio aquí, sino se dio en otros lugares del mundo. Esto se hacía para recordar a las personas o como un medio de protección, para que el espíritu de la persona que falleciera siguiera en la casa y lo siguiera cuidando. Esto más adelante ya se convirtió en un problema, porque los cuerpos en descomposición comenzaron a generar problemas en la población. Es por eso que, por ejemplo, en la etapa colonial, los cementerios se los construye fuera de la ciudad, así como también los campos de animales, porque aquí en esta etapa de la prehistoria, el problema de la sanidad era muy complicado. Más adelante el ser humano se da cuenta de eso y comienza a separar los espacios habitacionales de los espacios mortuorios y los espacios de ganadería y de pastoreo. Como ya dijimos, en la edad de los metales se dan 3 diferentes edades, que para muchos historiadores y arqueólogos componen la edad de los metales. En la edad de los metales se dan divisiones en distintos periodos. Estos periodos son definidos con el nombre del metal usado en cada etapa. Es necesario recordar que no todas las civilizaciones alcanzaron la edad de los metales. Esto también viene relacionado con lo que hablábamos anteriormente de que no en todo el mundo la prehistoria se dio en las mismas fechas, sino tenemos que hablar de prehistoria. Aquí también tenemos que hablar de edades de los metales. En la época en que los europeos llegaron a América del Norte, por ejemplo, los pieles rojas estaban detenidos en la etapa neolítica. Entonces, en este lugar de América no comenzó la edad de los metales al mismo tiempo que en Europa. Pero por lo general, los historiadores y los arqueólogos hablan de estas edades de los metales que vamos a analizar a continuación. Primero está la edad de cobre. El primer periodo de la edad de los metales corresponde a la edad del cobre, que va del 6000 a.C. al 3000 a.C. En estas fechas debemos tener mucho cuidado, porque como no tenemos registros escritos que nos den una exactitud en las fechas pueden cambiar. Y en unos lados pueden hablar, por ejemplo, del 7000 al 4000, del 5000 al 1000, etcétera, etcétera. Pero para este video vamos a tomar en cuenta estas fechas, del 6000 a.C. al 3000 a.C. En estas fechas fue la primera vez en que el hombre usó este metal para crear puntas de flecha, recipientes de distintos tipos, hachas y collares, que eran imposibles de realizar en piedra. Estas herramientas también fueron creadas de mejor manera con la utilización de moldes. Luego de la edad de cobre pasamos a la edad del bronce. El cobre es un material poco resistente, por eso fue necesaria la invención de un nuevo metal que fuera útil para el ser humano. Si mezclamos el cobre con el estaño, se obtiene el bronce. De esta aleación se dieron cuenta los artesanos de la edad de los metales, y así se creó una nueva edad.
¿Cuáles son las características de este nuevo elemento conocido como el bronce? Que era mucho más resistente que el cobre. Y también la duración era superior. Esa época se llamó entonces Edad del Bronce y se inició hacia el 3000 a.C. simultáneamente con la invención de la escritura. Como sabemos, con la invención de la escritura se termina con la prehistoria. Y el descubrimiento del bronce es una de las características del final de la prehistoria. Luego de la edad del bronce comenzamos una nueva etapa, que es la edad de hierro, la cual va hacia el 1000 a.C. aproximadamente. La edad del bronce fue seguida por la edad del hierro, que coincidió con la difusión de este metal. El hierro, como el cobre, no se encontraba fácilmente en la naturaleza y era necesario fundir los minerales para poder extraer. Pero ustedes dirán, ¿y el oro? ¿Qué pasó con el oro? ¿Por qué el oro es tan importante desde esa época? El esplendor del oro. Con el tiempo, las técnicas de extracción se volvieron más refinadas. Se construyeron armas y herramientas para la agricultura, que eran mucho más sólidas y manejables. Fueron muchos los inventos que marcaron el desarrollo de las civilizaciones, y no todos surgen claramente del nombre con el que fueron definidas las distintas épocas. En la edad de los metales, por ejemplo, junto al cobre, el bronce y el hierro, se descubrió el oro, que por su esplendor y su rareza, fue desde entonces para muchos pueblos símbolo de riqueza y poder. Es decir, que la escasez del metal le dio su valor, que hasta la actualidad sigue llevando. Con esto terminamos la prehistoria. Como dijimos, hicimos un recorrido desde el origen del hombre hacia la edad de los metales. Te recomiendo ver la línea de tiempo de la prehistoria, que también está subida al canal, para que tú la puedas ver de manera más simplificada. Si tienes alguna duda, puedes ir a los diferentes videos para ampliar el conocimiento. También en la descripción te dejaré un enlace para un Google Drive en donde subiré libros sobre estos temas. Los libros recomendados en esta oportunidad es primero El vagón del Paleolítico, una historia ilustrada de cómo enseñar acerca de estos temas a niños pequeños. También te dejo el libro de la prehistoria, desde el origen de la humanidad hasta el surgimiento de las sociedades complejas. En este libro nos habla acerca de cómo apareció el ser humano en sus diferentes etapas, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens. Y también te dejo esta pequeña revista que habla acerca del paso del Paleolítico al Neolítico, de los autores Pilar Utricia Miranda y Rafael Domingo Martínez. Estos 3 libros estarán en el Drive en la biblioteca de El Rincón del Yuya. Te agradezco mucho por ver este video y, como siempre te lo he dicho, puedes dejar un comentario acerca de estos temas. Muchas gracias.